Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Señor, no somos dignos de ser instruidos por tu verdad. No somos dignos ni siquiera de escuchar tu palabra. ¿Quién somos nosotros, oh Dios, para ser expuestos a tu verdad? Viles pecadores, pero en Cristo Jesús, tú nos has hecho partícipes de tu gracia y participantes también de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que el Maestro de Maestros, tu Santo Espíritu, nos instruya en la verdad, nos enseñe tu palabra y sobre todo, como dice nuestro texto, nos haga hacedores de ella. Te damos muchas gracias, Señor. Te suplicamos, habla, que aquí tus siervos escuchan. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hemos estado durante distintos o diferentes domingos estudiando la carta de Santiago. Y ha sido para nosotros, hermanos, un deleite poder nosotros meditar en todo lo que esta carta tiene para enseñarnos. Realmente para nosotros, hermanos, es un gozo y un privilegio el poder nosotros estudiar su palabra de una manera expositiva, consecutiva. Nuestro mayor deseo, hermanos, no es otro que el conocer el consejo de Dios revelado en su palabra, poder nosotros ser expuestos constantemente a la verdad de Dios de una manera concisa y sistemática. Esa es principalmente, hermanos, la razón por la cual nosotros, y en esta iglesia se practica la predicación expositiva. Queremos, y es mi deseo, hermanos, que todos podamos conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hasta ahí, hermanos, nosotros podemos pensar que es suficiente solo el hecho de nosotros exponernos a su verdad. Hoy mucho se habla acerca, en los círculos reformados, de la predicación expositiva. Se habla de sus beneficios, se habla de su práctica, se habla de su historia. Y ciertamente estoy de acuerdo con todo lo que se dice de la predicación expositiva. Es una bendición que las iglesias en esta época estén tratando de regresar a ese patrón de predicación bíblica. Pero entre más nosotros nos exponemos al conocimiento de la verdad, hermanos, mayor es nuestra responsabilidad en nuestra vida diaria. A mayor conocimiento, a mayor luz, más se nos exige. A mayor entendimiento de las verdades bíblicas, más Dios espera de nosotros que podamos vivir conforme a su verdad. Por eso, la predicación expositiva y el conocimiento de la palabra de Dios es en sí mismo una bendición, pero es una bendición que conlleva una gran responsabilidad. Y eso es a lo que Santiago quiere en esta mañana, creo yo, llevar a su audiencia. Quiere no solamente resaltar el hecho de que la palabra de Dios es supremamente importante en la vida de un cristiano, como lo vimos el domingo pasado. Santiago estaba en cierta manera exaltando el hecho de que la palabra de Dios es la que hace nacer de nuevo a los seres humanos, que hay algunos obstáculos en que podamos nosotros recibir esa palabra de Dios, y uno de ellos es la ira, pero también otros pecados que Santiago llama inmundicias y abundancia de malicia. Y se nos da una orden explícita en el versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí habíamos quedado hace 8 días. Cómo los creyentes
tiene la responsabilidad de recibir con mansedumbre o humildad, como dijimos. Y esta palabra humildad realmente era algo muy interesante, porque esa palabra humildad se utiliza en el original, o se utilizaba en aquella época. La palabra recibir con humildad se refería más que todo al hecho de cuando alguien recibía a un maestro o a un profesor en su casa. Recibía a alguien que iba a instruirle en algo en lo que la persona era ignorante. Así que con esa misma diligencia y con esa misma actitud, los creyentes han de recibir la palabra de Dios como aquella cosa o aquel elemento que le enseña al creyente acerca de la voluntad de Dios. Así que Santiago también le decía aquí a los oyentes que el creyente debía ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Este pronto para oír lo vemos ahora aquí en el hecho de que el creyente ha de escuchar la palabra de Dios. Y es importante para nosotros oír la palabra de Dios. Pero recordemos, hermanos, el deseo de Santiago en esta carta es que todos los creyentes puedan madurar, crecer, salir de esa condición de doble ánimo. Recordemos que ese era el problema de nuestros lectores y escuchas, la audiencia de Santiago. Se encontraban en una gran tribulación, se encontraban en un gran tiempo de muchas dificultades por causa del Evangelio. La estaban pasando mal, estaban siendo probados en su fe, estaban pasando diversas aflicciones, diversas pruebas. Y Santiago quiere que ellos las puedan afrontar de la mejor manera. Así que la palabra de Dios en sí es un gran bálsamo para el creyente en medio de la aflicción. Pero el creyente ha de tener una actitud correcta a la hora de escuchar y hacer la palabra de Dios. Santiago quiere llevar a estos creyentes a la madurez y a la santidad en su vida cristiana. Así que, hermanos, ese es el deseo mío en esta mañana, juntamente con el autor, que todos podamos avanzar en nuestra vida cristiana, que todos podamos crecer en madurez, podamos nosotros, si es nuestro caso, salir de esta condición de doble ánimo. Ya hemos ido identificando algunos de esos rasgos del doble ánimo, y ahora el doble ánimo también se manifiesta en el hecho en creyentes que escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. De hecho, hermanos, se nos acusa a los cristianos con una frase muy conocida por todos aquí. Se nos dice que predicamos mucho y hacemos poco. Mucho predica y poco aplica. Es el refrán popular que se nos dice muchas veces a nosotros. Se nos reconoce por hablar discursos muy bonitos, pero a la hora de hacer lo que la Biblia nos dice, fallamos. ¿Quién de nosotros aquí en nuestra familia que no son cristianos siempre están buscando no únicamente escuchar nuestros bonitos discursos, sino también quieren ver nuestras obras? ¿Y cuántas veces somos acusados de que se nos enseña algo y no lo ponemos en práctica? Yo creo que muchas veces. Así que Santiago está preocupado por eso mismo, que los creyentes a quienes va su carta dirigida estén cayendo en este problema, en esta inconsistencia, y estén en cierta manera engañados. Ahora, hermanos, ese es principalmente el problema de este asunto. Nosotros podemos estar siendo engañados. Podemos nosotros estar en medio de una iglesia reformada, una iglesia bíblica, una iglesia que se esfuerza en predicar el texto de una manera expositiva y clara, pero al mismo tiempo corremos el gran peligro de estar engañados. Así que el solamente hecho de escuchar la palabra de Dios y no hacerla no es algo inofensivo, hermanos. Hay en ella un gran peligro. Hay un gran peligro. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer en esta mañana. El cristiano tiene la gran responsabilidad de su propia santificación por medio de la palabra de Dios, de aplicar estas verdades y convertir la santidad abstracta en una santidad práctica. ¿Cierto? La actitud correcta es tomar la palabra de Dios y ponerlas por obra. Es más, Santiago, siendo el hermano del Señor Jesús, nos recuerda aquellas palabras del sermón del monte,
en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos de este capítulo, donde Jesús compara a dos hombres, uno insensato y uno sabio. Eso lo vimos los jueves, para los que vienen los jueves. Y Jesús dice que el hombre insensato, el hombre tonto, el hombre necio, es aquel que edifica su casa sobre la arena. Y recordemos que esa arena no es otra cosa más en esta parábola que la propia prudencia del hombre, sus propios pensamientos, su propia forma de ver el mundo, su propia cosmovisión, su propia prudencia. Que cuando vienen las aflicciones y vienen las pruebas, estas cosas, estos pensamientos simplemente se desvanecen, no tienen ningún fundamento, no pueden ayudar al ser humano en los momentos de aflicción. Y por el otro lado Jesús dice, ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo, que el hombre sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca. La roca, entiéndase, toda la enseñanza del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Vienen las aflicciones, vienen las pruebas y dificultades, y el creyente puede soportar con firmeza, porque su vida está plantada y cimentada en la palabra de Cristo. Pero Jesús dice allí que es aquel que pone por obra sus palabras. Así que, hermanos, notamos principalmente esa gran disyuntiva. Vemos por un lado a aquellos que escuchan las palabras de Jesús, pero no las ponen por práctica, no las ponen en obra. Cuando vienen las aflicciones y el dolor de este mundo caído del que nadie puede escapar, allí el hombre se desmoronará, caerá. Pero por otro lado, aquel que pone por obra la palabra de Cristo podrá soportar las aflicciones, podrá permanecer firme en Jesús, firme en esta vida, porque esta persona está empeñada en poner por obra su palabra. Entonces, según Santiago, ¿cómo sabemos que alguien ha recibido la palabra de Dios correctamente? Porque nosotros pensamos que recibir la palabra, según el texto, es simplemente oír. Es simplemente que la persona entienda las verdades que se quieren exponer aquí. Bueno, la respuesta de Santiago es que alguien que ha recibido la palabra de Dios humildemente es alguien que hace lo que la palabra de Dios dice. Noten ustedes el orden en nuestro texto. Primero escucho y luego hago. Primero entiendo y luego pongo por obra. Mi mente es iluminada con las verdades bíblicas y sus mandamientos y luego los hago. Ahora, recordando siempre, hermanos, que antes de eso aparece el nuevo nacimiento. Hermanos, esto no es moralismo. La Biblia no es un manual donde los hombres simplemente van y hacen lo que la Biblia dice y su vida va a color de rosa. Hay un gran requisito para que el hombre se pueda beneficiar de la Escritura, y es que él pueda primero, o que él primero nazca de nuevo. Y es lo que Santiago dice más atrás. Así que si hay personas aquí que no son cristianas y creen que simplemente la Biblia les va a beneficiar por hacer lo que ella dice, sin nacer de nuevo, déjeme decirle que eso es imposible. Primero debemos nacer de nuevo. Esta misma palabra ha de producir fe en nosotros. Y luego, después de eso, el creyente, ya habiendo sido convertido, la persona, siendo un creyente, puede poner por obra lo que la Escritura dice. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos luchado con familiares, con el esposo o la esposa, con nuestros hijos, pidiéndoles que hagan lo que la Biblia dice? Pero nunca nos paramos a meditar un momento en el hecho de que ellos primero han de nacer de nuevo. Tratamos la Biblia de una forma inconsciente como un libro, como la urbanidad de Carreño, ¿cierto? Para que mi hijo y mi hija haga lo que ahí dice, pero no nos fijamos primero si ellos han nacido de nuevo. Para Santiago es un requisito indispensable el primero nacer de nuevo. Él dice más atrás que por medio de la palabra hemos nacido. Él nos ha engendrado por la palabra. Así que noten ustedes la progresión del argumento de Santiago. Nacemos por la palabra, recibimos la palabra, y eso se evidencia en ¿qué? Hacemos la palabra de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a estar abordando un tema, un problema que aqueja a muchos cristianos hoy día. Y es el hecho de nuestra inconsistencia en aplicar lo que la Biblia nos dice. Santiago, de una manera práctica, trata con ese problema. Hermanos, es mucha la tecnología que existe hoy. Nunca han existido tantos sermones, tantas conferencias
a la distancia de un clic para los creyentes. ¿Cuántos de nosotros podemos oír sermones de hermanos que quizás jamás vendrán a nuestra ciudad, que quizás jamás podremos conocer personalmente, o inclusive predicadores del pasado? ¿Cómo podemos nosotros llegar a esos sermones de una manera tan fácil? En el internet hay muchos recursos muy fáciles de nosotros adquirir. Pero la gran pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué hacemos con toda esa buena enseñanza que oímos? ¿Qué hacemos con toda esa información que ingresa a nuestra mente, que ingresa a nuestro cerebro, que entendemos? ¿A dónde va todo esto? ¿Realmente nuestra vida está siendo afectada por la palabra de Dios? ¿O no? ¿Es simplemente el venir los domingos acá un mero formalismo de cada semana? ¿O realmente, como decía Moisés en el Antiguo Testamento, escuchen esta palabra porque esta palabra es vuestra vida? ¿O veo la palabra de Dios como algo tan importante que mi vida depende de ella? Bueno, no solo de la predicación, también de la meditación en la semana de la palabra. Así que, hermanos, vamos a ver en esta mañana 3 sencillos puntos que nos van a ilustrar el gran peligro que nosotros nos enfrentamos al hecho de cuando escuchamos meramente la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Entenderemos que hay una gran diferencia entre oír la palabra y ponerla por obra. Tanto así que, como lo dije anteriormente en el Sermón del Monte, capítulo 7 al final, la diferencia entre la vida y la muerte se halla en qué hacemos nosotros con la palabra de Dios. Entre el éxito en la vida cristiana, cristianamente hablando, y el fracaso en nuestra vida cristiana, depende de cómo nosotros tratamos la palabra de Dios. Una gran diferencia, hermanos, entre la carne y el espíritu, entre la mera religiosidad o un cristianismo verdadero. Así que, en primer lugar, veremos nuestro primer punto y veremos la realidad de este engaño. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En primer lugar, Santiago comienza esta sección llamando la atención de sus oyentes hacia un mandamiento. El punto de Santiago aquí es que muchos se contentan con oír la palabra de Dios, por escuchar lo que ella dice, y simplemente se van a sus casas como si nada hubiese pasado. Miles de personas están engañadas. Cada domingo pasan 2 horas en la iglesia, escuchando, sentados, como ustedes probablemente están aquí en esta mañana y lo han hecho por muchos domingos, probablemente, ignorando realmente el verdadero estado espiritual en el que se encuentran. Muchos creen que están bien solo por el hecho de asistir a una iglesia que trata de predicar de una manera más bíblica. Muchos están simplemente contentos con el hecho de que se les da un sermón bíblico y ya. Muchos reconocen la grandeza, la sabiduría y la profundidad de la palabra de Dios. Pero aún así, Santiago nos dice aquí que si meramente escuchamos, estamos siendo engañados. Así que hay una realidad latente en la vida de aquel que solamente escucha y escucha y escucha. Aquel que solamente se esmera en oír y oír y oír y oír simplemente, puede estar totalmente ciego frente a lo que verdaderamente es y como realmente espiritualmente está. ¿Cuán engañados están aquellos que creen que solo escuchando un sermón, sin importar de quién sea, MacArthur, Piper, Joel Michelin, el que ustedes quieran, ¿cierto? Hay una gran variedad de predicadores. ¿Cuántos creen que oyendo simplemente a estos hombres su vida cristiana va a estar bien? Y de hecho eso es lo que escucho yo de muchas personas. Algunos creen que solamente por empezar a venir a la iglesia y oír sermones bíblicos, ¡pum!, su vida se va a transformar así de la nada. ¿Cuán engañados están estas personas? Que creen que solo con recibir la instrucción acerca de lo que Dios quiere hacer es suficiente para que su vida sea diferente. Muchos anhelan crecer en la santificación, pero se frustran al ver que no pasa nada. Bueno, Santiago dice acá, noten ustedes en el versículo 22, hay un pero. La palabra de Dios se debe recibir con mansedumbre, con humildad, pero sed hacedores de la palabra
y no meramente oidores. Claro, el recibir la palabra de Dios implica el escuchar. El recibir la palabra de Dios implica el oír. Si hay alguna persona que está aquí y cree que Dios le va a traer la Biblia directamente a su mente, así, sin leerla, déjeme decirle que eso no va a ocurrir. El Espíritu Santo ya no da nuevas revelaciones. Él ya no revela nada nuevo a la mente de nadie. La palabra de Dios no va a venir como cuando descargamos algo en el celular o en el computador, como que la información se va a descargar mágicamente en la mente. El creyente tiene que exponerse a la verdad bíblica, tiene que oír. Y Santiago dice, claro, es inevitable, pero no podemos quedarnos simplemente ahí. Dice un comentarista, si nosotros fuéramos a una iglesia a escuchar un sermón todos los días de la semana y el predicador fuera un ángel del cielo, aún así el sermón, si no lo aplicamos, no nos llevará al cielo. Así que, hermanos, no importa cuán excelentes palabras se digan, no importa cuántas buenas ilustraciones se escuchen, o que tanto le maravillen las ideas de un texto, si no hay una santa disposición a practicar lo oído, simplemente esas palabras será algo que se las llevará el viento. Dios nos da un mandamiento expreso, hermanos, claro, en el texto no hay una opción para escoger. Dios nos demuestra la forma en que su palabra ha de ser tratada y honrada. ¿Quiere usted realmente honrar la palabra de Dios, mi hermano? No la ponga en su casa abierta en el Salmo 91 en la mitad de la sala. Eso no es honrar la palabra de Dios. Puede usted tener una Biblia con bordes de oro, con papel de arroz, el más fino que usted pueda tener. Pero eso no significa honrar, o eso no implica que eso es honrar la palabra de Dios. La forma en que un creyente honra la palabra de Dios es por medio de ponerla en práctica. No se trata solo de conocer la voluntad de Dios, sino en hacer la voluntad de Dios. Por eso quiero insistir tanto en esto, hermanos. Podemos estar engañados pensando que solo el oír es beneficioso, que solo el escuchar y el enterarnos de lo que la Biblia nos dice es suficiente. Pongámoslo de este ejemplo o de esta manera. Dos personas diferentes tratan una semilla de dos maneras diferentes. Un botánico toma una semilla de trigo, probablemente, la divide, la estudia, la pone en el microscopio, corta una parte, la pone ahí, empieza a tomar apuntes y las características y comienza a ver una cantidad de cosas. Y empieza a estudiarla. Un simple agricultor que no tiene el mismo conocimiento que un botánico, simplemente coge la semilla, sabe para qué sirve, la pone en la tierra, la tapa, la riega, la siembra y después de eso, esa semilla produce alimento. Puede que el segundo no tenga un conocimiento tan grande en botánica, pero ese hombre sí sabe qué tiene que hacer con esa semilla. De la misma manera, podemos tratar el Evangelio de dos maneras. Como aquellos académicos que queremos leer la crítica textual y queremos saber las 50 variantes textuales de un versículo y queremos saber las opiniones de los comentaristas más afamados en la academia cristiana. Queremos armar un debate alrededor del texto y lo que dice y el texto original en griego o en hebreo. Y aún así, hermanos, tratar la palabra de Dios como algo que no transforma mi vida, que no realmente me lleva a mí a cambiar. O por el contrario, puedo ser como aquel agricultor que no conozco mucho de la teoría académica, puedo que no sepa mucho de crítica textual, ni las variantes del texto griego, ni el hebreo, ni nada de esas cosas. Pero sé lo que la palabra de Dios me dice y simplemente lo hago. Hermanos, es triste ver cuántas personas, yo he conocido a algunos, y no estoy en contra de estudiar, hay que estudiar mucho, hermanos. Sobre todo los que quieren ser maestros, tienen que estudiar demasiado. Pero hermanos, no podemos tratar la palabra de Dios como estos hombres. Simplemente mirando la Biblia como algo meramente académico que no transforma nuestra vida. Y así he conocido personas, leen, compran muchísimos libros,
Quieren saber cuándo el Señor va a volver, quieren saber quién es la bestia, quién es el falso profeta, quién es el que, si es el 666, si es un chip o no es un chip. Bueno, quieren saber una cantidad de cosas, pero sus vidas no son transformadas por la palabra. Por el contrario, conozco hermanos que no tendrán los mismos dinero, los mismos recursos para comprar libros. Es más, ni siquiera leen, al menos en inglés, para poder leer muchos libros. Y simplemente con la sencillez que caracteriza a un discípulo de Cristo, ellos quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. Pueden que no tengan un entendimiento como un erudito, pero la palabra de Dios a ellos sí los transforma. Ellos quieren compartir el evangelio con otros. Ellos quieren demostrar a los demás que Cristo está vivo. Ellos quieren demostrar que el evangelio sí tiene poder realmente para salvar. Pero los otros simplemente ven la palabra de Dios como algo meramente académico. Y vemos sus vidas totalmente iguales. Una vida simplemente llenándose de mucho entendimiento y conocimiento sin ponerla por obra. Y esas personas están engañadas. Totalmente engañados. Por eso, hermanos, la pregunta es, ¿cómo tratas tú la palabra de Dios? ¿Como un botánico que quiere estudiarla rigurosamente, buscando argumentos, crítica y solamente un mero estudio académico, sin reconocer que ella puede transformarnos? ¿O la leemos de una manera devocional, buscando la idea central de un texto, con el fin de nutrir nuestra alma y la de otros, la de mi familia, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis hermanos, mis familiares, buscando y procurando hacer lo que ella dice? Así que, hermanos, hay una realidad en nosotros como seres humanos. Nos engañamos pensando que solo el oír es suficiente. Hay un gran peligro, un engaño. Y eso demuestra en cierta manera que tenemos una mente de doble ánimo. Creemos que la palabra de Dios solamente se puede oír, nada más, y no practicar. Qué fácil, hermanos, es que nuestro corazón nos engañe. Qué fácil es creer que nuestro corazón es el que define nuestro cristianismo y no la palabra de Dios. ¿Cuántos están engañados creyendo que instruyéndose, oyendo nada más es suficiente? Han caído en ese engaño. En segundo lugar, vamos a ver la anatomía de este engaño. Él nos ha mostrado la realidad de este engaño. Es cierto, como seres humanos tendemos a hacer eso, solamente oír y no hacer. Pero Santiago quiere ir más allá. Él quiere explicarnos en qué consiste este engaño. Así que vamos a ver la anatomía de este engaño. Versículos 23 hasta el 24. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así que Santiago, después de examinar la realidad de que nos podemos engañar a nosotros mismos en cuanto a lo que oímos y no hacemos, él quiere mostrarnos en qué consiste ese engaño. ¿Por qué alguien solamente oye y no está dispuesto a poner por obra la palabra? Bueno, Santiago nos dice, lo primero, si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. En las universidades, hermanos, no sé si aquí en Colombia, pero sé que en otros lugares sí, hay estudiantes que solo van como oidores a una clase, ¿cierto? Son asistentes, no son estudiantes de esa universidad, son invitados de intercambio a las clases probablemente. Ellos no tienen que cumplir con tareas, ni con trabajos, no tienen ningún compromiso con la universidad, solamente han sido invitados o traídos, ¿cierto?, para que ellos asistan y puedan conocer probablemente el ambiente académico de esa universidad. Así hay muchos cristianos en las iglesias, solo vienen a la iglesia y quieren oír simplemente, son meramente asistentes de intercambio, me imagino, entre el mundo y la iglesia. Ellos no quieren tener ningún compromiso con Dios en hacer lo que Él dice. Y como estos estudiantes de intercambio, ellos simplemente vienen y escuchan y se van.
No les importa la realidad de su alma. Santiago nos quiere ilustrar que con el creyente o con algunas personas pasa exactamente igual. Es una persona que se mira en un espejo y luego de verse en el espejo se olvida de quién realmente es o de cómo se veía. Ahora, recordemos que Santiago es un autor judío, usa demasiadas ilustraciones. Él quiere mostrarnos cómo ocurre este engaño en el corazón humano. Ahora, cuando hablamos de espejos, hermanos y sobre todo hermanas, los espejos de la época antigua no eran como los de hoy. ¿Cierto? Que es un vidrio como con un recubrimiento por detrás de algo brillante, ¿cierto? Que hace que refleje pues nuestro rostro. Los espejos de la época antigua eran unos pedazos de metal, casi siempre eran de bronce, pulidos de tal manera, ¿cierto? De una manera meticulosa, de tal forma que de tanto brillarlo la persona finalmente se podía ver. Y estos espejos descansaban de una manera horizontal sobre las mesas. No se colocaban como el día de hoy así, en la pared, sino que se colocaban así. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona para poder mirarse? La persona tenía que hacer esto, agacharse, mirar hacia el frente, ¿cierto? Para que la persona pudiera ver su reflejo, inclinarse hacia adelante, mirar hacia abajo. Pero la persona, al hacer esto, no podía sino ver simplemente un pobre reflejo de sí mismo. Así que Santiago usa esta misma ilustración. Estas personas se acercan a la palabra de Dios, saben que la palabra de Dios les confronta, les dice la verdad, pero ellos simplemente la miran así y ya. Simplemente se considera su condición. La palabra de Dios es poderosa para mostrarnos la verdad, así como los espejos, hermanos. A menos que usted vaya a una feria, ¿cierto? Yo he visto algunas ferias donde hay unos espejos que están distorsionados y hace que algunos se vean gordos, otros se vean flacos, unos se vean más altos, otros se vean más abajo. Bueno, la Biblia no es ese tipo de espejo. La Biblia es un espejo tal cual normal como el que tenemos en nuestra casa. El espejo nunca miente, dice una frase, ¿cierto? Muchas personas utilizan el espejo para ver su belleza, para ver su propio aspecto. ¿Se acuerdan de la madrastra de Blancanieves? Ella quería siempre saber cuán bella era, y el espejo siempre le decía la verdad. Bueno, tú eres bonita, pero cuando apareció Blancanieves decía, bueno, hay una más bonita que tú. En nuestro caso, el espejo es la palabra de Dios que nunca miente, nos muestra tal cual nuestra condición. Hermanos, si hay algo en lo que podemos confiar en este mundo, es en la palabra de nuestro Dios, porque ella jamás miente acerca de nuestra condición espiritual. La Biblia siempre nos mostrará tal cual como somos, nuestra realidad. Ella nos muestra, ella nos hace una radiografía, ella nos estudia, ella nos muestra tal cual como somos. ¿Sabe por qué mucha gente odia la Biblia, hermanos? Porque la Biblia les muestra su pecaminosidad, les muestra tal cual como está su corazón de endurecido y de podrido. ¿Por qué la gente no quiere escuchar lo que la Biblia dice? Bueno, porque la Biblia le muestra la realidad de su pecaminosidad, le muestra sus fallas, le muestra sus pecados. Al acercarnos a este espejo, hermanos, toda la realidad nuestra sale a flote, todo el engaño de nuestro corazón desaparece y se nos muestra tal cual lo que somos. La palabra de Dios, hermanos, nos desnuda totalmente, nos dice la verdad, nos dice realmente lo que hay en nuestro corazón. Así que, ¿cuál es nuestra actitud frente a la palabra? Ella nos muestra nuestra condición. Santiago dice que el mero oidor escucha, entiende su condición, es confrontado con la verdad, pero nunca es cambiado por ella. ¿Por qué? Porque él no quiere ponerla por obra. En el texto no se nos dice la razón por qué la persona se olvida de lo que vio. No se nos dice, pero Santiago dice que el mero oidor es uno que es confrontado con la verdad, pero él no hace nada al respecto. Hermanos, ¿cuántas personas vienen a esta iglesia? Y muchas veces me han dicho, oh, qué sermón tan confrontante, oh, qué sermón tan bien hecho, oh, qué confrontación. Hermano, eso no es suficiente. Yo puedo ser confrontado con la verdad. Bueno, y esa es la función de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué haces después de que eres confrontado con la palabra de Dios? Simplemente te dejas impresionar por lo que el texto dice y ya reconoces tu condición y dices, bueno, sí, es verdad. Y continúas tu vida
Como si nada. Eres afectado por la confrontación de la palabra, pero simplemente dices, ah, sí, tan bonito el sermón. Y ya. O algunos se pueden ir de aquí, uy, sí, de verdad, muy confrontante. 8 días después, ni se acuerdan qué fue lo que dijo el sermón. ¿Qué se enseñó acá? Hermanos, si ese es su caso, usted está engañado, usted solamente es un oidor. Si usted cree que está bien solamente con ser confrontado con la verdad, pero no cambiar, usted está engañado. Si usted no pasa de la confrontación, si usted no pasa de ahí, la palabra de Dios no está haciendo realmente la obra que debe hacer en su corazón. ¿Cuántas personas reconocen su maldad? Se expone un texto y ellos dicen, sí, es verdad, oh, sí, es cierto. Pero ellos no toman cartas en el asunto. Ellos no quieren salir de ahí. A esos a los que Santiago está hablando entre su audiencia. Gente que era confrontada con la palabra de Dios. Ven la maldad de su corazón, ven lo torcido de sus obras, ven sus motivaciones pecaminosas, pero no les importa. Siguen viviendo igual, creen que están bien como están. O pueden reconocer que están mal, pero no hacen nada. Por eso vemos a tantos cristianos llevando vidas superficiales, porque no se toman el tiempo suficiente para que la palabra de Dios penetre en su corazón. Creemos que estamos bien con poca meditación, con una lectura de 5 minutos, con un sermón de una semana, contemplar una verdad, oh sí, admitir que estoy mal, oh sí, que es verdad, oh sí, oh qué malo soy, pecador, sí. Estamos contentos solamente con ser confrontados. Pero no pasamos de ahí. Miramos el espejo simplemente. Ah, sí, qué feo estoy hoy. Ah, sí, me salió un grano. Ah, sí, tengo esto. Ah. Santiago dice que es como la persona que se mira y se olvida. Hermano, es imposible llevar una vida santa y que agrada a Dios solo por medio de oír buenos sermones. Solo con pensar que por ser impactados por ellos es suficiente. No es suficiente. Tremendo sermón. Oh, qué confrontador. ¿Y? ¿Qué sigue después? Eso no significa nada, hermano. No significa nada. Somos olvidadizos, olvidamos con facilidad lo que hemos oído. Es más, la palabra que se usa aquí para considerar en el original es una palabra que se puede traducir como una mirada rápida, una mirada así de reojo, rapidito, como el que va saliendo de afán para el trabajo y se mira así rapidito en el espejo y sale. Es la misma palabra. El que ve la Biblia por encima, simplemente así, ya rápido, uy, sí me confrontó y ya. Así que esa es la anatomía de este engaño. Creemos que solamente confrontados con la palabra, es verdad, todo lo que ya dice de mí, oh sí, pero no hago nada. Qué peligro, hermanos. ¿En qué peligro estamos en ser expuestos a tanta verdad y no hacer lo que ella nos dice? Generalmente siempre me preguntan, hermanos nuevos, cuando llegan a esta iglesia, me hacen esta pregunta. Bueno, hermano, ¿y qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos indígenas, personas en lugares muy remotos donde la Biblia nunca llegó? La respuesta es ¿cuál? Esas personas serán castigadas por su pecado, no dejan de ser culpables de su maldad, pero su castigo será mucho menor que aquel que se sentó en una iglesia, escuchó sermones durante 20 años y nunca hizo nada. Su condenación será mucho peor para aquel que estuvo en una iglesia que para el que estuvo en la selva o estuvo en algún lugar sin oír el Evangelio. Hermano, a eso nos exponemos. A eso nos exponemos, a una cosa tan seria como esa. Dios tomará a cuenta a todas las cosas que oímos, todo lo que aprendimos y sobre todo qué hicimos con lo que aprendimos. Dios es un juez justo y tomará cuentas todo lo que aprendimos, todo. ¿Cómo estás tratando tú la palabra de Dios? ¿Eres meramente un oidor? ¿Solamente escuchas? El oidor solo quiere que el sermón se acabe ya. Bueno, ¿a qué hora se acaba esto? Ya me quiero ir.
El que realmente es hacedor, ya lo veremos, busca sacar provecho de lo que él está oyendo. Él quiere aprender, quiere poner por obra. El oidor solamente mira la forma del sermón. Oh, sí, qué introducción tan corta. Ah, le faltan ilustraciones. Oh, sí, ay, no. ¿Debemos mejorar como predicadores? Claro que sí. Pero el hacedor busca, como en medio de todos los errores del predicador que él pueda hacer, él quiere aprender su palabra para ponerla por obra. El solo discernir la buena palabra de Dios de la mala no es ser hacedor. El solo discernir el error de lo que es correcto no es suficiente. Sin hacer lo que la Biblia nos dice, simplemente estoy engañado. Hermano, yo quiero que usted se vaya esta mañana pensando en esto. Estar en una iglesia donde se predica sanamente no garantiza que usted viva una vida santa. Podemos traer aquí a MacArthur, podemos traer aquí al que usted quiera, hermano. Pero usted no practica lo que se enseña, usted no podrá vivir una vida santa. Dice un predicador, la escritura se ve gloriosa cuando es expuesta por el predicador, pero es aún más gloriosa cuando se pone por obra. No es la comida en el estómago lo que alimenta, sino cuando es digerida y llevada por la sangre al resto del cuerpo. Eso es lo que nos nutre. Ahora, Spurgeon, quiero tomar dos cosas que Spurgeon dice de este texto. Dos errores, dos cosas en las que podemos estar engañados, aparte de lo que dice Santiago. Podemos oír un sermón, dice Spurgeon, pensando que eso nos hace mejores. Solo oyendo, nada más. Creyendo que el instruirme de una verdad me hace mejor persona. Y en segundo lugar, dice Spurgeon, que el segundo engaño consiste en que pensamos que lo que se está predicando no aplica para mí, no para otra persona. Entonces hay gente que viene acá y dice, ay, hubiera venido mi mamá, que es bien idólatra. Ay, hubiera venido mi tío, que ese es bien espiritista. Ay, hubiera venido mi primo, que es bien borracho. Esta palabra era preciso para él. ¿Sabe qué están haciendo esas personas? Están evadiendo su propia responsabilidad en hacer lo que la Biblia dice. Es verdad, debemos traer a aquellas personas que no son cristianas, debemos hacerlo, es nuestro deber, pero los principales a los que la palabra de Dios aplica, hermanos, es a nosotros. Creemos que otros se benefician mejor de un sermón que nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado de esa manera, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pensado que mi hermano es el que necesita más la reprensión? Es que la hermana fulana es la que necesita más esta exhortación de este texto, pero yo no. Es muy fácil ver los errores y necesidades de los hermanos, pero es mucho más difícil ver el nuestro. Así que, hermano, la pregunta es, ¿eres meramente un oidor de la palabra de Dios? ¿Tratas con ligereza la palabra de Dios? ¿Qué haces tú con lo que oyes cada semana, semana a semana, domingo tras domingo? ¿Te preocupas realmente por practicar lo que oyes? ¿O solo te impresionas con lo que un predicador dice? Uy, sí, oh, es verdad. Oh, wow, yo nunca he visto ese texto de esa manera. Uy, wow, nunca había entendido esa verdad. Pero no haces nada más. ¿Te esfuerzas en poner por obra lo que has aprendido? Ahora, hermano, si eso no es así, estás a tiempo de empezar a hacerlo. No todo es malo, ¿cierto? Aún por la gracia de Dios es posible salir de ese engaño, el poder reconocer mi condición, entender que he sido un oidor olvidadizo y empezar a ser un hacedor de la verdad. Y en tercer punto veremos precisamente eso. Vamos a ver en tercer lugar cómo se evita el engaño, o evitando el engaño. Vimos en primer lugar la realidad del engaño, en segundo lugar la anatomía del engaño, en tercero veremos cómo evitar este engaño. Entonces, ¿cómo es que Santiago quiere evitar que nos engañemos, que nos autoengañemos? ¿Cómo empezar a ser un hacedor de la verdad? ¿Cómo describe la Biblia todo lo contrario? Bueno, Santiago dice lo siguiente, versículo 25. Mas, o pero, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dos cosas que veremos aquí rápidamente.
En primer lugar, Santiago dice, el que mira atentamente. Y en segundo dice, el que persevera en ella. Dos cosas. Primero, mirar atentamente. Este verbo es todo lo contrario al verbo que está más atrás. Al verbo considerar. Es la palabra contraria. Si considerar es simplemente mirarme de reojo, mirarme de rapidez en el espejo, mirar atentamente es lo que hacen, y me disculpan las hermanas, lo que hacen las mujeres cuando van a salir. Que se paran en el espejo media hora, una hora a mirarse, que tienen, que no tienen, a maquillarse, a peinarse, ¿cierto? Y dura un rato en el espejo ahí mirándose, ¿cierto? No es como los hombres que simplemente, estoy bien, chao. Las mujeres, ¿cierto? Ellas son las que más tiempo pasan en el espejo. Ellas miran atentamente al espejo. Un hacedor es el que se toma el tiempo de meditar, examinar su vida a la luz de la Escritura y sobre todo está buscando cómo aplicar lo que ha oído. Es como un constructor, un arquitecto, un maestro de una obra que ha leído los planos de una casa y está buscando cómo empezar a edificarla. Él no solamente ve los planos y dice, ¡ay, tan bonita esta casa en el plano! ¿Quién puede vivir en una casa en un plano? Pues nadie, solamente es un dibujo. Pero esta casa, este plano nos dice qué es lo que tengo que hacer para que esta casa se haga realidad. Así que así pasa con la persona que mira atentamente la Escritura. No simplemente se queda mirando el texto. Él quiere mirar cómo hacer realidad lo que el texto dice. El creyente está interesado en el hecho de que él va a crecer, va a madurar y él sabe que se tiene que esforzar para poner en práctica las instrucciones que Cristo nos da en su palabra. Es alguien que mira con esmero la Escritura y quiere ser cambiado por ella. Él quiere con ansias aplicar lo que la palabra de Dios dice. Ahora mire cómo Santiago llama a la Biblia aquí. Le llama la ley perfecta de Dios, la ley de la libertad. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Sino otra cosa que una ley. ¿Cuál ley? La Escritura dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Eso es una ley, es un edicto del rey y sus súbditos han de cumplirlo. Que crean en Cristo para su salvación. Toda la Escritura del Antiguo Testamento hay ley, la ley moral. ¿Y ustedes recuerdan el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay una cantidad de leyes que parecen absurdas? Bueno, la principal razón por la que Levítico existe en el Antiguo Testamento es para mostrar que el pueblo de Israel iba a ser diferente a los demás pueblos, incluso en lo que comían, incluso en la forma de vestirse, en el trato con su prójimo. Porque hay tantas leyes en el Antiguo Testamento acerca de tantas cosas. Bueno, porque el propósito de Dios era librar al pueblo de la idolatría. Dios no quería que Israel imitara a los demás pueblos. Y Santiago, siendo un buen judío, llama a la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo, la ley de la libertad, ley perfecta. Esta ley libra a los hombres del pecado, de la condenación, de la culpa del pecado, de la ira venidera y de la muerte. No hay una persona que sea realmente libre hasta que se convierte en esclavo de Cristo. La palabra de Dios tiene el poder de libertar a los hombres. Nada en este mundo tiene más influencia para librar a un hombre de su condición espiritual que la Escritura. Por eso Santiago le llama a la ley de la libertad. Puede realmente ser libre al hombre. Si se practica lo que dice en ella, el hombre vivirá verdaderamente libre. Libre del pecado, libre de su corazón, libre de las consecuencias del pecado. Y Santiago le llama perfecta porque probablemente la palabra de Dios nos muestra nuestra naturaleza de una manera perfecta. Nos muestra perfectamente el camino de la salvación y nos muestra perfectamente quién es Dios. No hay en ella errores. ¿Cierto? Un viernes estuvimos hablando de la inerrancia bíblica. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene errores. Es verdad en todo lo que dice. Así que Santiago dice, una persona que mira atentamente, entiende estas cosas, él querrá ponerla por obra. En segundo lugar está la palabra permanecer. Y permanece o persevera en ella.
Esta palabra perseverar o permanecer da la idea en griego de una persona que permanece al lado de otro, ¿cierto? Como un bebé, por ejemplo, un niño pequeño, cuando el padre va hacia un lugar, el niño siempre está al lado de su papá, permanece al lado de él, ¿cierto? Santiago dice que el oidor que mira y se va, inmediatamente el hacedor hace todo lo contrario, él se queda al lado de la Escritura, él permanece al lado de la Biblia, ¿cierto? Sus mandamientos son cercanos a él, persevera. Así que la única manera en que una persona puede poner en práctica lo escuchado y aprendiendo es por medio de la meditación profunda de las verdades espirituales y un esmero santo en hacerlas. Nadie puede pensar que simplemente por oír un sermón va a cambiar. La persona tiene que meditar en el texto. Hermanos, si ustedes creen que solamente hoy, por escuchar este sermón 1 hora o 45 minutos, y no meditar el texto, llegar a la casa y volver a leerlo, y volver a leer Santiago hasta donde vamos, y volverlo a meditar, y volver a mirar sus apuntes, y volver otra vez a ver el texto, no crean que si ustedes no hacen eso, van a realmente aplicar lo que el texto dice. Salmo 119, el 1 al 4. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Salmo 119, el 1 al 4. Entonces, hermanos, hay un gran esfuerzo, hay un gran compromiso. Usted quiere ser un hacedor. En primer lugar, medite en la palabra, pase más tiempo en la palabra. Trate de estar más tiempo meditando, masticando, rumiando la palabra, entendiendo un texto, tomando apuntes, ¿cierto? Hay hermanos, y no quiero ser aquí acusar a nadie, pero no sé cómo hacen hermanos que no toman apuntes. Vienen aquí y dicen como los estudiantes en el colegio: profe, tranquilo, todo está aquí. Yo digo, sí, todo está aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo hacen para repasar el sermón entre semana? Ah, es que está el video en YouTube. Ah, bueno, y yo miro y ni eso, porque no entran. A ver. Tiene como 20 reproducciones nomás. Y finalmente hay una promesa para el hacedor. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién se beneficia más con la palabra del Señor? ¿Solamente el que oye sin hacer? ¿O el que oye y hace? Bueno, Santiago nos dice que la palabra de Dios es de gran bendición para nosotros, tanto así que nosotros seremos bendecidos en todo lo que hacemos si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y es verdad, hermanos. Si nosotros seguimos el consejo de la Escritura, realmente seremos bienaventurados. Y esta palabra de bienaventurados ya lo vimos la vez pasada. Seremos bendecidos por Dios. Salmo 1, 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado, estoy leyendo las Américas, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y aquí no estamos diciendo que todo lo que usted va a hacer necesariamente es prosperidad material. No estamos diciendo eso. Cuando hablamos de prosperidad bíblica, estamos hablando de que todo lo que el creyente hace es conforme a la voluntad de Dios, es agradable a Dios y es de beneficio para el creyente. Dice Juan Carlos Rael: ¿quieres ser una mujer o un hombre de Dios? Debes disciplinarte en los mandamientos de Dios. No es hablando lo que nos llevará al cielo, sino haciendo. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos hacerla. Queremos ser bendecidos por Dios, hermanos. Queremos realmente madurar y crecer en Cristo Jesús. Debemos practicar lo que la Escritura nos dice. La causa de la bendición no es solamente el oír, sino el hacer. ¿Quién se beneficia de oír acerca de un sitio de descanso, por ejemplo?
Pues yo tengo que ir hasta allá para beneficiarme de ese lugar. ¿Quién puede saciar la sed solamente escuchando dónde está un arroyo, por ejemplo? Nadie. ¿Quién puede saciar el hambre solo escuchando dónde hay un buen restaurante? Bueno, él tiene que ir hasta allá. La persona tiene que ir hasta el arroyo y beber. La persona tiene que ir hasta el restaurante y comer. Nadie se beneficia solamente de oír. ¿Quién se llena hablando de comida? Nadie. Ahora, hermanos, vemos en el texto finalmente que Dios bendice a todos aquellos que decididamente se resuelven en hacer lo que la palabra de Dios dice. Hay gran bendición, hay gran crecimiento espiritual, hay gran crecimiento en la fe cuando el creyente pone por obra lo que aprende. Ahora, gloria a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, es verdad. Pero la obediencia en sí es una marca, una señal de nuestra salvación. Sabemos que vamos a seguir fallando, aún después de este sermón, todos vamos a seguir fallando. Pero gloria a Dios que no es nuestra obediencia, sino la de Cristo, la que nos salva. El nuevo nacimiento nos habilita, nos capacita para obedecer, pero siempre debemos recordar que es la obediencia perfecta de Cristo Jesús la que nos justifica, no la nuestra. Nuestra desobediencia nos descalifica, y de hecho descalificó a Adán, pero su obediencia, como dice Pablo, 2 Corintios capítulo 5, nos justifica. Así que, hermanos, ese es nuestro gran consuelo. ¿Vamos a desobedecer? Claro que sí. ¿Vamos a seguir pecando? Sí. Pero en nosotros debe haber una gran decisión, un gran deseo, una gran disposición en hacer lo que la Biblia nos dice. ¿No ves ninguna bendición? ¿No ves ningún crecimiento en tu vida espiritual? Bueno, probablemente es porque no estás aplicando la palabra de Dios como se debe. No estás tomando con seriedad la palabra. Solamente te estás contentando solo con oír, pero no haces. Recordemos, hay gran bendición en el quien hace la palabra de Dios. ¿Quieres la bendición de Dios? Haz lo que ella te dice. Y al mismo tiempo, mira a Cristo en esta mañana. Amigo que estás aquí sin Cristo, puedes pensar que la Biblia es un manual de moralidad donde haciendo esto y haciendo lo otro vas a ir al cielo. Pero hay una mala noticia: tú no puedes obedecer como la Biblia lo demanda. Tú no puedes obedecer por más que te esfuerces y trates de poner por obra lo que la Biblia dice. Siempre te vas a encontrar con una realidad, amigo, que no eres cristiano. Vas a pecar y vas a seguir desobedeciendo. Y la buena noticia es que hubo uno que obedeció en nuestro lugar, puso por obra siempre la palabra, y gracias a eso, a su obediencia, los pecadores pueden ser justificados. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Si te arrepientes en esta mañana y pones tu fe en Cristo Jesús, serás salvo. Ya no necesitarás obedecer para ser salvo, sino que pasará todo lo contrario. Obedecerás a Cristo por causa de que eres salvo. Tu vida será totalmente transformada si vienes a Cristo Jesús en esta mañana en arrepentimiento y fe. Vamos a orar.